valoración y presentación de la prueba para la correcta administración de justicia. ¿Por qué nosotros decimos que son los conocimientos bucomaxilofaciales y sus anexos? Y ya nosotros no estamos hablando de estructuras dentarias y sus anexos, no estamos hablando de estomatología y sus anexos. Bien, porque nuestras especialidades han tomado un gran alcance y paralelamente al derecho, paralelamente a la medicina, se ha desarrollado, ¿verdad? Y ha tomado mucho auge y mucha relevancia, ¿verdad?, en la tecnología y la ciencia. De tal manera, pues, que todas nuestras especialidades, la ortopedia ortodóntica, pues, tiene un alcance mucho más allá de las estructuras dentales, que antes se tenía el concepto que solamente movía estructuras dentales, y hoy estamos moviendo estructuras esqueletales. Quirúrgicamente también se complementa con el cirujano maxilofacial, y también tenemos la oncología, la ortognática, la reconstructiva, el implante, la restaurativa, y todo esto pues lleva más allá de creer que estamos en la estomatoboca y sus anexos, las estructuras musculares, y que nos quedamos con los músculos de la masticación. No, estamos con nuestros maxilares, estamos con nuestro rostro y estamos con los anexos de ese rostro, porque bien el cirujano está abordando ahí una glándula submaxilar, y ese anexo, ese rostro es el cuello, y abordamos cuello y abordamos estructuras del cráneo a través de incisiones coronales para entrar a una fractura del piso, del techo de la órbita, de la sutura frontomalar, en los casos de la fractura Lefort, ¿verdad? En Nicaragua, la medicina forense se inicia en el año 1870. En 1999 se constituye el Instituto de Medicina Legal, y es hasta el año 2007 que aparece la odontología forense. Hace 13 años nosotros iniciamos, ¿verdad? Pero hemos ido paulatinamente, con pasos firmes y seguros, desarrollando lo que es la odontología forense, y teniendo un buen suceso, intercambiando y trabajando multidisciplinariamente con los médicos, de tal forma que el odontólogo forense acá en Nicaragua ve cabeza, cara, boca y cuello. Cabeza, cara, boca y cuello. Y nosotros vemos directamente a ese lesionado. Podemos interconsultar todas las otras lesiones que no son de nuestra economía y de nuestra competencia, o bien el médico nos interconsulta lo que en ese momento ellos consideran que nosotros somos especialistas en la materia, en la cabeza, cara, boca y cuello. Recordando un poco la odontología forense, ¿verdad? Se divide en la clínica y en la tanatología. En este caso nosotros recibimos bastantes, ¿verdad?, lesiones vecinales, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito. Vemos también los casos de responsabilidad profesional, diagnóstico de edad biológica, síndrome de niño maltratado, búsqueda de evidencia física asociada a delito sexual, huellas de mordedura, estado de salud en los privados de libertad, y la tanatología, la búsqueda de evidencia física asociada a homicidios relacionados con delitos, huellas, mordeduras e identificación. ¿Qué son las lesiones personales? Desde el punto de vista de la medicina forense, se definen las lesiones personales como cualquier daño del cuerpo, ¿verdad?, de la salud orgánica o mental de un individuo llamado lesionado, causado por mecanismos externos o internos, que pueden ser físicos, químicos, biológicos o psicológicos, realizados por un agresor, sin que se produzca la muerte del ofendido. En esta figura ya desaparece el concepto paciente, aparece la figura lesionado y aparece una figura el agresor, ¿verdad? Nuestro Código Penal Procesal de Nicaragua, el Código Penal de Nicaragua, en la ley 641, en el artículo 150, define las lesiones personales. Para efecto de este código, el concepto de lesión comprende heridas, contusiones, escoriaciones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, toda alteración en la salud y el cuerpo, y cualquier otro daño a la integridad física, psíquica de las personas, siempre que sean producidas por una causa externa, ¿verdad? Externa. Bien, pero para entrar en materia, nosotros, para
para tipificar y buscar la evidencia claramente en nuestro rostro y mostrar esa evidencia, que hable esa evidencia como una radiografía, como una fotografía, nosotros vamos a hacer la anatomía topográfica del rostro, de la cavidad oral, del cuello. En este caso, nosotros dividimos la región pilosa del cráneo y ahí decimos que ahí nace la región pilosa del cráneo y el cuero cabelludo, y para hacia abajo de la región frontal va a nacer la piel, ¿verdad? Tenemos la región frontal, tenemos la periórbita, el puente nasal, el dorso nasal, la punta nasal, la columena, el filtro nasal, la región nasogeniana, la región malar, la región maseterina, la región geniana, la región preauricular, la región del arco cigomático, y el cuello lo vamos a dividir en la cara anterior, en la cara lateral del cuello, lado derecho, y cara lateral del cuello, lado izquierdo. ¿Para qué dividimos toda la región anatómica topográficamente? Pues evidentemente una lesión puede estar afectando un órgano y un sistema específico, la región malar. Un traumatismo contuso nos puede producir un hemoceno o una colección de sangre en el seno que posteriormente nos deje una secuela o un daño, como lo es una sinusitis crónica persistente. De tal manera, pues, que la cavidad oral, ¿verdad? Vamos a examinar la región yugal, vamos a examinar los frenillos linguales superiores e inferiores, vamos a examinar ese piso, vamos a dividir la lengua en el tercio anterior, en el tercio medio, en el tercio posterior, los pilares amigdalinos, la úvula, la orofaringe, y la pieza dental lo vamos a dividir en 3 tercios, el tercio incisal, el tercio medio y el tercio cervical. Si voy un poco rápido, me disculpan, me avisan, porque pienso pues que vamos atrasados en la conferencia, ¿verdad? No, doctor, no estamos atrasados, no se preocupe, estamos bien, tenemos tiempo. Ok, entonces de la naturaleza de la lesión, las más frecuentes vamos a tener las equimosis, las escoriaciones, el edema, el hematoma, las heridas, las laceraciones, las luxaciones y la fractura. Todas estas lesiones van a estar interaccionando en un sinnúmero de estructuras muy importantes: mucosa, piel, estructura muscular de la mímica facial y expresión facial, de la masticación, de tejidos óseos como los maxilares, el malar, la órbita, el frontal, los parietales o las estructuras craneales, glándulas importantes como las glándulas mayores, las parótidas, ¿verdad? Las submaxilares, las sublinguales, y las satélites pequeñas, las glándulas pequeñas, las glándulas lacrimales, el conducto lacrimonasal y el sistema nervioso central, periférico y central, ¿verdad? El sistema nervioso central y periférico con sus 12 pares craneales, ya no limitado en el asunto aquel que vemos solamente el trigémino y el facial, ¿verdad? Que mucho nos da de repente mucha guerra. El sistema linfático, el sistema respiratorio, los senos paranasales, los órganos de los sentidos, vista, audición, olfato, tacto, gusto y la articulación temporomandibular. ¿Qué quiero decir? Todas estas lesiones que nosotros tenemos aquí, ¿las ve el médico? Sí, las ve el médico. Todas estas estructuras que vemos aquí en nuestro sistema odontológico, la tenemos en otras partes de nuestra economía corporal. Sí, la tenemos. Hay mucosa gástrica, tenemos mucosa oral. Piel, sí, por todos lados. ¿Tenemos tejido óseo? Sí, lo tenemos. Tenemos articulaciones en los miembros inferiores y superiores. Tenemos una articulación mucho más compleja, con dentadura, ¿verdad? Que nos presta mucho más complejidad por articular estructuras dentales y su cavidad glenoidea. Tenemos de igual manera, ¿verdad?, senos paranasales, y tenemos un sistema linfático como tal, ellos también lo tienen. Entonces nosotros, evidentemente, ¿verdad? Sí que pues estamos llamados a atender todo este tipo de lesiones que se dan en la región odontológica forense. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos la naturaleza de la lesión? Tenemos una equimosis. Vamos a describir esa lesión, su forma, qué forma tiene: ovalada, lineal, cuadrangular, circular, irregular, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene? 2, 4 centímetros, 2 por 3 centímetros. La profundidad, nosotros no podemos hacer procedimiento intervencionista, pero sí podemos decir, pues,
que si esa lesión, como es una herida, llega ahí sin reparar, vamos a ver la profundidad, si eso llega hasta los planos profundos musculares, hasta el periósteo, ¿verdad? Eso nos va a trasladar al objeto con el cual se produjo esa lesión y entonces nosotros vamos a describir hasta dónde y qué plano está afectando esta lesión. Los bordes es muy importante si son finos, regulares o si son irregulares, ¿verdad? Si son de paredes lisas o no, porque nos está describiendo otro tipo de lesión. La disposición que tenga esta lesión, si tiene una disposición oblicua al rostro, si tiene una disposición horizontal al rostro, una disposición tangencial al rostro, la vamos también a describir. Estamos fotografiando nuestra evidencia para que el judicial pueda perfectamente recabar esa información. Ahora bien, si es reciente, de reciente data o de vieja data, el color y los estadios nos van a dar hasta cierto punto nuestra reciente o no data, pero también, ¿verdad? Los hematomas, las equimosis y otras cosas que nosotros tenemos como nexo de causalidad nos van a dar la reciente data o no. La localización, si está en el rostro o si está en la cavidad oral. Entonces acá vemos la cronología de las lesiones, ¿verdad? Cronotiempo y luego tratado. En el primer día vamos a ver esa lesión rojo. En el segundo a tercer día oscuro o negra. En el cuarto al sexto día violácea o azulada. Y en el séptimo día al 12º día, ¿verdad? Verde. Y después amarillo hasta amarillo cetrino del 13º hasta el 21 día. Acá tenemos una equimosis en este lesionado, ¿verdad? En la región periorbitaria, que pudiéramos decir que es una equimosis color violácea acompañada con edema perilesional y que pudiéramos decir que mide de 4 a 5, de 5 por 4 centímetros, que se extiende con ese edema a la región del arco cigomático del lado izquierdo. Al judicial le va a interesar que nosotros le enunciemos correctamente la ubicación anatómica, la forma, el tamaño y el color que tiene esa lesión y se le podamos describir el tiempo de ocurrencia de esa lesión. Bien, acá tenemos tres objetos. Tenemos un bate, tenemos un cuchillo, tenemos un puño y tenemos un revólver. Las lesiones pueden ser contusas, pueden ser cortantes o puede ser una combinación de contusa, corto contusa y corto punzante. Bien, si el objeto este que tenemos acá, que es un cuchillo, lo podemos utilizar de su parte activa, vamos a tener una lesión cortante, pero si lo tomamos del mango, podemos tener una lesión contusa. Si lo tomamos, ¿verdad? Un objeto que sea un machete, ¿verdad? Vamos a tener una lesión corto contusa. Y si tomamos este cuchillo por la punta, vamos a tener que tiene filo y tiene una punta, vamos a tener una lesión corto punzante. De tal manera, ¿verdad?, de que las lesiones contusas son todas aquellas que tienen peso, tienen masa y se le ejerce una acción y que pueden tener arista. Caso específico, el puño, una piedra que tiene arista y que puede dejar una escoriación por fricción en la economía de nuestro cuerpo y en este caso, ¿verdad?, en el rostro, en la cavidad oral, en el cráneo. Así de igual manera, una lesión cortante, ¿verdad?, es aquella que es un instrumento que tiene que tiene filo, ¿verdad?, que tiene filo, un extremo filoso, y la corto contusa, ¿verdad?, es un instrumento que tiene peso y que tiene filo. Y la corto punzante, desde luego, que tiene una punta y que corta también. Exactamente. Bien, pero los mecanismos de acción de las lesiones se pueden dividir en directos e indirectos y pueden ser presión, percusión, fricción, tracción, torsión, deslizamiento. Indirectos contragolpes, de repente dicen, bueno, pero si le golpeó el maxilar y la mandíbula al lado derecho, ¿cómo está fracturado el cuello del cóndilo al lado izquierdo y al lado derecho no tiene nada? Es una lesión contragolpe. ¿Cómo se da también, por ejemplo, una mordedura humana por un efecto de presión y tracción? ¿Cómo se dio también una lesión cortante por presión y deslizamiento? ¿Cómo se dio una lesión corto contundente, que es en el caso, digamos, un machete, un sable, ¿verdad?, por presión, percusión y deslizamiento?
Bien, acá tenemos un hematoma y equimosis. Podemos observar que desde el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior de la hemicara al lado derecho hay un hematoma. ¿Qué es un hematoma? Es una ruptura de medianos y grandes vasos, ¿verdad? Que confluyen en cantidades de sangre en los planos superficiales, extravasación del espacio vascular al espacio extravascular. Y las equimosis que vemos ahí son solamente pigmentaciones por ruptura de pequeños capilares en la parte dérmica. Vemos ahí que hay una equimosis en la región periorbitaria, en el ángulo interno de la periórbita en forma de U, ¿verdad? Color oscura, y que nos está diciendo que este traumatismo tiene 24 horas de haber sucedido. Pero bien, acá tenemos una lesión que es una lesión patrón y que nos está diciendo efectivamente que es un arañazo que ha sido producido y que demarca nuestros dedos, y la definimos, ¿verdad? Que son colores rojiza de formas curvilíneas paralelas entre sí, ¿verdad? Que la mayor pueda medir 10 centímetros y la menor pueda medir 4 centímetros. Es decir, esta podamos decir que mida 10 centímetros y esta 4 centímetros en disposiciones oblicuas al rostro, pero acá también tenemos escoriaciones en disposición horizontal al rostro, ¿verdad? Y podemos medir la más grande y decir, bueno, esta mide 5 centímetros y la más pequeña mide 2 centímetros, y son compatibles de haberse producido por presión y deslizamiento y a través de un arañazo, ¿verdad? O la parte de los tegumentos de la mano con las uñas. Las heridas o lesiones cortantes, ¿verdad? Ellas tienen generalmente, si observamos en la primera fotografía, una cola de entrada que es mucho más pequeña, y si pudiéramos observar esta lesión sin ser reparada o suturada, vamos a encontrar que su entrada es más profunda y que su salida es menos profunda, pero que la cola de entrada es más pequeña y la cola de salida es mucho más larga. Entonces, acá tenemos que tiene bordes definidos. Si ustedes lo observan, son, aunque está reparada, los bordes están bien definidos y regulares, que es lo característico de una lesión cortante, que tiene una disposición curvilínea, ¿verdad? Que se prolonga en ambos extremos con lesiones escoriativas o colas escoriativas, perdón, cola escoriativa, ¿verdad? La primera en el área del filtro, en el labio superior, y la otra que se extiende hacia la región del malar y el arco cigomático. Y la segunda, ¿verdad? Tenemos siempre acá una cola escoriativa. Todas estas son lesiones cortantes. Bien, pero este lesionado que nos llegó, ¿verdad? Dice que era de noche, que lo agredió un individuo y que no sabe con qué objeto le produjeron esta lesión. Si nosotros observamos acá, hay un borde bien definido, regular y liso, ¿verdad? Y es agudo, pero aquí hay un borde rojo. Pero por acá, ¿verdad? Vemos que hay una lesión, esta misma lesión que penetró a la cavidad oral. Entonces acá tenemos un objeto que tiene filo y un extremo romo y que tiene punta, que es perforante y es cortante, compatible con una navaja o un cuchillo. ¿Qué es lo que quiere el judicial? Si dejará cicatriz visible y permanente en el rostro, ¿verdad? Si no va a haber una concausa posterior, porque este lesionado, ¿verdad? Ha llegado en las 24 horas a recibir, a ser valorado para un peritaje médico legal. La concausa posterior o la complicación posterior, si se va a acceder, si va a tener un proceso infeccioso o no, y que se requiere reparar esta herida. Por lo tanto, nuestra recomendación es que en ese momento no nos podemos pronunciar definitivamente a esta lesión, sino hasta que le dé el alta, ¿verdad? El especialista, en este caso puede ser el cirujano maxilofacial que repare esto, o el cirujano plástico. Las lesiones contusas acá son de bordes irregulares. Vemos también una escoriación que tiene color rosado y que me está diciendo que esta lesión está en un proceso de cicatrización, que ya está más allá de entre los 5 y 7 días, con puntos de suturas que no han sido retirados, ¿verdad? Y que se acompañan generalmente estas lesiones contusas, sus bordes de las cortantes decíamos que son finos irregulares, y estos son bordes irregulares y se acompañan
con escoriaciones, edemas y hematomas. Acá tenemos, a diferencia de esta, una lesión muy reciente, ¿verdad? En forma de U, con puntos de sutura y que está en vecindad en la región superciliar. Hay un edema considerable que oblitera los párpados superior e inferior del lado derecho y que nosotros tendríamos que valorar el globo ocular y de ser considerado oportuno derivar al oftalmólogo para que posteriormente nosotros podamos tener una epicrisis y poder dar de alta. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Instituto de Medicina Legal pues no tiene todas las especialidades. Sin embargo, los forenses que tenemos, hay cirujanos, hay ortopedistas, hay internistas, pues tenemos casi todas las básicas, pero no hay otorrino, no hay neurocirujano, tenemos hoy cirujano plástico, ¿verdad? Entonces, pero no tenemos oftalmólogo. De tal forma que nosotros nos vamos a estar valiendo de algunos otros profesionales para poder llegar a concluir un dictamen de este tipo y poder incluir todas los menoscabos o incapacidades funcionales o pérdidas anatómicas que se puedan dar que son importantes para la penalidad que pueda ejercer el judicial. En este caso tenemos una lesión contusa también, ¿verdad? Pero aquí vemos una con causa posterior, ¿verdad? Vemos un exudado purulento en esa herida en el párpado superior que estaba en un proceso de reparación de 5 días, de 5 días de evolución. Hay un exudado purulento. Esta persona requiere atención médica, por lo tanto nuestras recomendaciones es que tiene que recibir tratamiento médico y que posteriormente al alta vamos a revalorar porque tiene una vecindad, una estructura muy importante como es la glándula lacrimal que puede accederse y que puede producir después un ojo seco o sí, un ojo seco por afectación a la glándula lagrimal y que no haya lubricación posterior. Bien, en este caso es un lesionado que nos llega, ¿verdad? Y dice que le ha pegado un balazo con un revólver a una distancia de 1 metro. Pero la pregunta es, acá nosotros tenemos esta primera fotografía, vemos un orificio de entrada, a ver si se ve bien y se observa de bordes invertidos hacia adentro y con un halo escoriativo. Puede ser una herida punzante, como es el caso del picayelo, no sé si así también la llaman ustedes, que tiene un mango y que demarque el mango en la superficie de la lesión. De tal manera que no nos casamos solo con el relato de los hechos, porque el relato de los hechos o el interrogatorio al lesionado tiene que correlacionarse con nuestro examen físico que encontramos nosotros. Pero bien, al otro lado encontramos una lesión de bordes evertidos, ¿verdad? Que no tiene tampoco ninguna de las dos lesiones tatuajes ni pigmentaciones, ni tiene un halo negruzco como se encuentra en las lesiones de a corta distancia. Esto sí evidentemente es un proyectil que penetró en la glándula submaxilar lado derecho y salió a través del espacio submaxilar del lado izquierdo. ¿Qué nosotros tenemos que valorar? Bueno, un órgano muy importante que atraviesa ahí la glándula submaxilar que se puede acceder, que puede ser candidata a extirpación, y una fístula persistente de la glándula submaxilar que debemos posteriormente revalorar y por lo tanto en ese momento no nos podemos pronunciar sobre menoscabos, pérdidas o secuelas o graves deformidades al respecto con este caso. En este caso, ¿verdad? Lo que nosotros tratamos mucho, un tema muy importante en el cual muchos criminales han sido condenados a través de poder realizar una buena examinación, cotejo, ¿verdad? De este tipo de lesión patrón como es la mordedura humana. Este es un individuo que viene a Nicaragua, tiene relaciones con una señora trabajadora del sexo y él dice que cuando él entra al servicio higiénico a hacer sus necesidades fisiológicas, observa que le ha robado $20 y eso le provoca ira. De tal forma que él dice, ¿verdad?, que la muerde primero y después la asfixia. A nosotros nos pide el Departamento de Antropología y Patología
que nosotros hagamos un cotejo y un peritaje de esta lesión. No nos han dicho nada de lo que le estoy diciendo, sino que nos envían a ver el cadáver, y este es un cadáver, efectivamente. Esa lesión está en el macetero del lado derecho. Entonces nosotros vamos, tomamos fotografías, ¿verdad? Medimos, tomamos, nos envían a un posible sospechoso, que es este señor, tomamos impresiones y vemos acá cómo esta persona logró definir claramente toda su superficie dentaria hasta los cuellos dentarios de los centrales, los laterales, y las características de clase, de individualidad o particularidad que dejó demarcado, como este diastema que se ve y se observa claramente acá, ¿verdad? Y acá también se observa muy bien, ¿verdad? Y bien, acá también vemos que los incisivos centrales y laterales tienen un apiñamiento, y aquí también sí lo estamos observando. Definitivamente, ¿verdad? Que todas las lesiones por mordedura humana, en mi concepto, que no todas pueden ser candidatas para poder hacer cotejo y para poder hacer un trabajo efectivo, sino que tenemos que tener unas características de clase, individualidad, de reproducibilidad y claridad, y sus criterios de inclusión y exclusión para poderla realizar. Bien, pero bien, cuando nosotros entramos, ¿verdad? A la dentadura, vamos a tener subluxaciones, luxaciones, abducciones, fracturas dentarias, ¿verdad? Y bien, podemos tener una subluxación intrusiva, podemos tener una subluxación extrusiva, intrusiva hacia el paladar, extrusiva hacia vestibular, etcétera. Este es un niño que sufrió un accidente de tránsito con pérdida de las piezas dentales permanentes, los incisivos centrales, laterales y caninos, y nosotros en nuestras recomendaciones y nuestras consideraciones médico-legales plasmamos que este niño debía de ser valorado hasta su desarrollo y crecimiento, ¿verdad? Y hasta el periodo eruptivo completo de todas las piezas dentales del niño este, porque efectivamente el canino y las suturas y todo esto van a hacer el desarrollo esqueletal y dental de este individuo, que puede ser que lo afecte directamente en su desarrollo y crecimiento facial. De tal manera, pues, de que también este niño se vuelve no candidato idóneo para tratamientos ortodónticos, por lo tanto tiene menoscabos persistentes en la función del órgano de la masticación, en la estética y en la fonación. Acá decíamos un dilema, porque usted dice que hay un menoscabo estético y un menoscabo funcional y un menoscabo a la masticación. Si le van a poner una prótesis, bueno, pero ¿cuánto dura la prótesis? ¿Cuánto tiempo hay que volver a quitar esa prótesis? Y cada vez que esa prótesis sea de nuevo rehabilitada, está siempre el daño, y el tejido que se ha perdido es biológico. El tejido, lo que se va a reponer no es un tejido biológico, aunque sea un implante. Un implante no vamos a tener esas condiciones y características, de tal manera pues de que sí tenemos un menoscabo, y el judicial decidirá si posteriormente, más adelante, puede reabrir este caso para poder tener mucha más información al respecto. Bien, decíamos que la dentadura la dimos en el tercio incisal, medio cervical, y que la raíz igual, ¿verdad? Lo vamos a hacer en el tercio cervical, medio y apical, ¿verdad? De tal manera, pues, de que esta persona, si nosotros examinamos y vemos, tiene una extrusión de la pieza número 11, tiene una extrusión y tiene fracturas, y se observa claramente que son de bordes irregulares, y si tocáramos ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que son de borde filoso, pero que también tiene una equimosis en la mucosa del labio superior. Entonces estos son nexos de causalidad que me está hablando de el estadio temprano, que la causa es reciente, ¿verdad?, y que sí es producido por un objeto contuso, como efectivamente se aprecia en este caso. Y bien, pues entonces sí requiere de tratamientos para restituir su integridad, sí lo requiere de tratamiento médico, decimos nosotros, asistencia facultativa. Acá se considera las primeras atenciones, es decir, fármaco, analgésico, lo primero, y no regresa más el paciente, porque solamente requiere, en el caso de una concusión dentaria, ¿verdad?,
que anda con un dolor y un traumatismo nada más sin daño a la integridad del paquete vascular nervioso, al ligamento periodontal, analgésico y nada más. Bueno, en este caso, el paciente, el lesionado, perdón, puede ser candidato a endodoncia o a tratamientos protésicos. Es difícil quitarse la palabra paciente de la boca, por cuanto tantos años hemos hecho esto, pero es lesionado, ¿verdad? Porque no podemos trabajar en el lesionado y hacer de juez y parte, de médico tratante y peritar. No podemos, la ley no lo prohíbe y no lo hace. Pero bien, este caso vino a mi clínica. Yo no lo perité, pero sí es un caso que recibió traumatismo contuso, puñetazos y patadas y cayó al pavimento. Y ustedes ven ahí, hay una extrusión completa, una abulsión, perdón, completa de las piezas dentales, los dos incisivos centrales superiores, derecho e izquierdo. Él tiene una aparatología fija de ortodoncia, vino acá con una herida en la mucosa del labio superior, tenía también una herida en la región infraorbitaria, algo pues que solo quería enfocar esto. Bien, ahí están las piezas fuera del alvéolo. Estamos, este es el alambre ortodóntico. Acá hemos colocado o reimplantado las piezas en su lugar. Esa pieza, la número 22, que la perdió en el suceso, pues hubiese sido importante que la trajera e intentar reintegrar, reimplantar esa pieza dental ahí. Pero sí logramos reimplantar los dos incisivos centrales. Bien, acá pusimos una prótesis. Digo esto porque yo ejerzo también, ¿verdad?, como cirujano maxilofacial en la parte privada y quería traer esto a alusión. Este lesionado ha tenido un reimplante, llega a medicina legal, es valorado. El odontólogo forense tiene que esperar que exista una integración adecuada, una anquilosis dentaria, anquilosis ósea y dental, porque acá la articulación que nosotros tenemos se va a perder, lo que va a hacer una reparación ósea, ¿verdad?, y dental de la dentadura, y lo hemos fijado con una barra de fijación de ERI con alambre de acero inoxidable interdentario y se deja por un mes y 15 días y posteriormente retiramos los alambres y es candidato también a tratamiento endodóntico, ¿verdad? Entonces acá vemos la radiografía de control, ellos están en las dos centrales están en su posición adecuada y bien, este paciente también tiene un menoscabo persistente por cuanto no va a podersele aplicar el ortodoncista, no va a poder mover esas piezas, estaba en un proceso de reacomodación, de buena oclusión de la dentadura y en este caso pues ha perdido parte de lo que él va a poder mover, de lo que él va a poder mejorar en la oclusión dentaria, en la armonía, en la estética dental, el ortodoncista, máximo pues que el lesionado, el paciente en este caso, que fue un paciente ya lesionado en el instituto, lo peritroto colega, pues aquí requería de un implante dental y él así lo estaba sugiriendo. Bien, vamos a entrar a las fracturas del tercio medio facial, ¿verdad? El señor René Lefort en el año 1901 describió 3 patrones de fracturas faciales dirigidos a lo largo de las líneas principales de debilidad facial y las clasificó en Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. Todas estas fracturas generalmente se producen por mecanismos de alto impacto y alta energía. Todas estas fracturas producen traumatismo a la base del cráneo, fractura a la base del cráneo, trauma cráneoencefálico que ponen en riesgo la vida, que el judicial siempre preguntan si puso o no puso en riesgo la vida la lesión. En este caso, las fracturas Lefort 1, 2 y 3 ponen en riesgo la vida del lesionado. También la ponen en riesgo por asfixia mecánica. Recuerde que todo el fragmento se va hacia atrás y oblitera la fauce impidiendo la respiración, candidato a traqueotomía, candidato a tracción esqueletal manual inmediato, se llega a la emergencia, a intubación, etcétera. Mientras tanto, se corrige el defecto que se encuentra. Acá podemos ver la fractura de Lefort 1 es llamada fractura horizontal porque se inicia en la espina nasal anterior
tiene una forma horizontal en la espina nasal anterior, siguiendo por arriba de los ápices dentarios, pasa por el seno maxilar hasta la tuberosidad del maxilar, la apófisis pterigoides del efenoide, y lo desimpacta de manera total y completa, que nosotros al palpar vamos a sentir un maxilar batiente. La Lefort 2 es considerada una fractura piramidal, se inicia en la sutura frontonasal, por los bordes laterales de la órbita, el malar, el cigomático y la apófisis ascendente del maxilar hasta la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoides. Pero bien, la Lefort 3 es considerada una disyunción cráneo-maxilar total y completa, y que se inicia en la sutura frontonasal, ¿verdad? Atravesando toda la pared lateral de la órbita, la pared medial y la pared lateral externa, hasta la sutura frontomalar, descendiendo por el arco cigomático, llegando hasta la tuberosidad y las apófisis pterigoides. De tal forma, ¿verdad?, de que todo este tipo de fracturas ponen en riesgo la vida del lesionado. Acá hay una combinación ya de no solamente las Lefores o tercio medio, sino fracturas de mandíbula, y a esto se le llama panfaciales. Pero bien, cuando tenemos nosotros un tipo de esta fractura, tenemos que hacer un examen físico en todo. Pues por supuesto que en las fracturas dentarias también lo hacemos, pero no podemos obviar que aquí tenemos una cosa muy seria, y entonces tenemos que valorar los estados de la conciencia, ¿verdad? Tiempo, espacio y persona. Si él está orientado en tiempo, espacio y persona, cómo se llama, dónde está, si sabe el lugar donde está, ¿verdad? Entonces, ¿qué día es? Y valoramos la hemodinámica, los básicos, los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, ¿verdad? Pero también entramos a la valoración neurológica y los estados de locomoción, si él entró caminando, no está caminando. Y nunca olvidar algo muy importante que todos los odontólogos y los médicos lo tenemos que hacer, que aquí tenemos casi el 90% del diagnóstico antes de entrar a los medios auxiliares diagnósticos: la inspección, la palpación, la auscultación, la percusión. ¿De qué? De órganos, sistemas, estructuras musculares y óseas. Bien, entonces en la búsqueda de eso, del estado neurológico, nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, datos de focalización neurológica. ¿Qué es un dato de focalización neurológica? Pues acá lo tenemos. Ven esta pupila más pequeña, esta más grande, una midriasis. Tenemos una midriasis así. Es frecuente que lleguen lesionados con estos datos, e incluso que vienen de los hospitales y no han sido valorados adecuadamente. Los remitimos nuevamente al departamento de neurocirugía para que sean tratados de manera adecuada. Pero también nosotros tenemos que ver su tono y su fuerza muscular, desde su rostro, su cara, su cuello y sus miembros superiores y miembros inferiores. Tenemos que ver su arco reflejo, y también vemos la escala de Glasgow, que mide apertura ocular, respuesta verbal y respuesta al tacto doloroso, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros nos vamos a dar cuenta si esta persona no tiene o no tiene un daño neurológico por el traumatismo que ha sufrido de inmediato. Recordemos que si operamos a una persona, como son todas estas fracturas Lefores, y la llevamos a quirófano, no vamos a decir que nosotros no sabemos valorar el trauma craneoencefálico, que nosotros no es responsabilidad de nosotros, y priva primero el trauma craneoencefálico, posterior la reducción de las fracturas. Entonces, bien, aquí tenemos otro dato neurológico, como es el signo de mapache, y no lo tenemos que confundir con una simple equimosis por traumatismo directo, sino que cuando está de forma bilateral y encontramos midriasis, encontramos desorientación, encontramos pérdida del equilibrio, encontramos pérdida de la tonicidad muscular, entonces estamos hablando que esa equimosis bilateral es el signo de mapache que nos está diciendo que hay una fractura de la base del cráneo. Acá también el signo de Batley en la región mastoidea, de manera bilateral, cuando lo encontramos así, nos está sugiriendo también una fractura en la base del cráneo. Efectivamente, corroborando con los otros datos que he mencionado. Bien, pero tenemos nosotros en todas estas fracturas naturalezas de las lesiones, porque pueden decir, no, pero si es que los dentistas es muy poco lo que van a poder ver, no van a ver equimos, sino van a ver hematoma,
no van a haber fracturas, no, ¿cómo no? Si nosotros vamos a ver, ¿verdad? Pérdidas dentales, fracturas en la línea media del paladar. Desde luego que hay cosas que lo vamos a poner en el examen externo que decimos nosotros y las lesiones meramente físicas las ponemos aparte. Pero sí, todo lo que es un signo que nos está evidenciando un diagnóstico, pues lo estamos afirmando que existe una movilidad o ponemos no hay crépitos, no hay movilidad, porque acá tenemos movilidad en bloque del maxilar superior, maloclusión, pérdidas dentales, facies elongadas, fractura en la línea media del paladar, maxilar superior en posición retrusiva, dando una falsa clase 3 de Angle, mordida abierta anterior con primomordida posterior de los molares. El signo de Werner positivo, cuando usted palpa el paladar con el pulpeo de su dedo, va a tener un dolor intenso lesionado y se va a ir hacia atrás, va a tener visión doble, ¿verdad? Porque el piso de la órbita se ha caído y los globos oculares descienden al seno maxilar. Vamos a tener disminución de la sensibilidad del nervio supra e infraorbitaria, rama del trigémino, que es nuestro campo de accionar, que cada rato nosotros lo anestesiamos para cirugías o procedimientos. Vamos a tener escalones en el fondo del vestíbulo, escalones óseos, frontonasales, frontomalares en el cigomático, equimosis palatina, equimosis en el vestíbulo superior, equimosis periorbitaria bilaterales, pero sí descartando, ¿verdad? Porque si está bilateral con datos de focalización, midriasis y todo, pues esto no es solamente la equimosis, es un dato neurológico que el paciente sin 24 o 72 horas no lo enviamos a neurocirugía, va a morir. El hematoma maxilar superior, el edema de la bóveda palatina y los pilares amigdalinos. Entonces, ¿qué encontramos también? Obliteración de la fauce que produce muerte. El mecanismo es una asfixia mecánica, pone en riesgo la vida. El judicial quiere saber eso. Puede haber salida de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, puede haber epitaxis, puede haber mordida abierta anterior, puede haber tope molar posterior bilateral, puede haber equimosis palatina posterior y un aplanamiento facial. El paciente tiene un rostro y cara de plato, decimos nosotros. Telecanto traumático, las órbitas parecieran están distanciadas una de otra y se ensancha más el puente nasal, se ve mucho más amplio. Hay una rinodeformación y epífora o caída de la lágrima fuera del globo ocular, ¿verdad? Porque hay una obstrucción del conducto lacrimonasal o una afectación directa traumática de la glándula lacrimal. De tal manera que vamos a tener todas estas otras lesiones, pero también podemos tener un síndrome de Horner, un síndrome de hendidura fenoidal que es muy grave porque hay una afectación del tercero, cuarto y sexto par craneal con iridoplegia que nos está diciendo que efectivamente hay un daño neurológico y que hay que enviarlo de inmediato a neurocirugía a esta persona. Puede haber una hemorragia retroocular que pueda hacer compresión al nervio óptico y que pueda conllevar a ceguera. Puede también haber un hematoma retroocular que me esté dando un exoftalmo, ¿verdad? Por compresión del hematoma en el cono de la órbita y que también me pueda analizar el nervio óptico. Esto debe de actuarse en las 24 horas para que efectivamente no suceda el caso de perder la visión, que en algunos casos, ¿verdad? Mucho más antes, pues sí, un caso muy inusual, me reportaron a mí, ¿verdad? Un caso ya a los 4 o 5 días que esa persona había perdido la visión. En el departamento de cirugía maxilofacial cuando trabajaba en un hospital que es un centro de referencia nacional en Nicaragua. Bien, acá podemos observar que hay una fractura, ¿verdad? En todas estas lefores se produce la fractura del piso, ¿verdad? Del cráneo, acá, en el efenoide, en el etmoide, pero también el maxilar se va hacia acá, obliterando la fauce y produciendo un mecanismo de obstrucción respiratoria y trauma cráneoencefálico. La mandíbula, vamos a entrar rápidamente a las fracturas del maxilar inferior. La mandíbula es un arco y como tal, ¿verdad? Es frágil en algunos de los sectores. Si él recibe un traumatismo contuso en la región sinovial, se puede fracturar de contragolpe en los cuellos condilios. Pero también puede haber una fractura en el cuerpo de la mandíbula, lado izquierdo, y se me fracture el cuello condilio contralateral, ¿verdad? Del lado derecho.
De tal forma, pues, que la mayor incidencia de fractura, el 36%, está en el cuerpo de la mandíbula, un 31% en el ángulo, un 18% en el cuello del cóndilo mandibular. Todas estas fracturas de la mandíbula siempre vamos a tener pérdida de la oclusión, vamos a tener escalón en la oclusión, vamos a tener escalones en el reborde del maxilar inferior. El paciente va a tener incapacidad de la apertura bucal. Si abrimos 45 milímetros de borde incisal, la borde incisal puede abrir solamente 10, puede abrir solamente 20, puede tener lateralidad y lateraliza hacia el lado afectado. En este caso, si está fracturado el cuello condilio del lado derecho, la mandíbula va a estar lateralizada hacia el lado derecho. Entonces, pero bien, entre las secuelas transitorias o permanentes de estas fracturas vamos a encontrar todo esto que efectivamente nos va a ayudar a los menoscabos, a las pérdidas, ¿verdad? A los requerimientos de intervenciones quirúrgicas y a nuestro dictamen, a nuestras conclusiones, a nuestras recomendaciones, a nuestras consideraciones médico-legales. Vamos a tener infecciones o sinusitis traumática, pseudoartrosis o falta de unión adecuada de una fractura por procesos infecciosos o por mala reducción de la fractura, una visión doble persistente por lesión al músculo oblicuo inferior. Recordemos que el ojo es una polea con varios músculos que lo rotan, ¿verdad? Entonces, de tal manera que cuando hay una lesión persistente a esto, vamos a tener una visión doble o bien una fractura mal corregida. Cuando hay fractura del piso de la órbita, se pierde la línea interpupilar y el paciente y el lesionado va a estar viendo doble. Edema periorbital persistente por bloqueo traumático linfático. Yo en un caso, un año posterior de una lesión, comparecí a un juicio por un dictamen médico legal de una lesionada con traumas en el rostro y al año todavía ella tenía un edema que parecía un hematoma increíble, pero era una obstrucción linfática, un edema linfático, ¿ya? Cicatrices antiestéticas, ¿verdad? La nariz en forma de encilladura, alteraciones en la oclusión, desfiguración, ceguera por hematoma compresivo nervio óptico, anosmia hoy que está muy frecuente con esto del coronavirus, ¿verdad? Pérdida del olfato, porque recordemos que la fractura es Lefort, en el caso 2 y 3, se fractura la unión del Vomer con el hueso etmoide. El Vomer se une también a los huesos nasales y al tabique cartilaginoso nasal, de tal manera que sí pueden haber fracturas que den anosmia y los impactos de fracturas nasales que producen fractura nasoetmoidal puede haber anosmia, ¿verdad? Entonces, neuritis y neuralgia del trigémino, traumática, parálisis facial periférica y fístula de la glándula parótida o submaxilar. Bien, nuestro documento para elaboración de dictamen médico legal, ¿verdad? Nuestra legislación, esta es la norma que nosotros sacamos de los acápites de la legislación nuestra, ¿verdad? Concluimos de esta manera, ¿verdad? Si existe o no existe lesión. No está ahí, pero si existe o no existe lesión. Si requiere, además de la primera atención facultativa, tratamientos médicos. Si requiere de intervención quirúrgica. Si produce menoscabo persistente a órganos o sistemas, si puso en peligro la vida, pérdida de un órgano o sentido, grave deformidad, grave enfermedad, a todo esto, ¿verdad? Sistema, porque es donde nosotros trabajamos. Desde luego que el médico forense tiene su abdomen, tiene sus tórax, tiene sus miembros inferiores, tiene otras estructuras que también son afectadas con grave enfermedad, con pérdida, con menoscabo, con pérdidas funcionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos también que ponen en peligro, ¿verdad? Cuando es afectado el sistema vascular, grandes vasos del cuello, la yugular, la carótida, o ramas de la carótida, la maxilar interna, el sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? Que recordemos que también puede ser un traumatismo periférico del nervio facial y que el lesionado tenga parálisis facial de ese lado, o puede ser central contralateral. El daño es al lado izquierdo, pero el lado derecho es el afectado. Pero bien, cuando es una lesión que el nervio facial está afectado de origen central,
el tercio inferior o cérvico-mandibular es el que está afectado, pero cuando está afectado en su recorrido, si lo afectó todo en su trayecto, en su recorrido periférico, podemos tener la clásica parálisis de Bell, que está todo el rostro caído, o bien si solo afectó una rama, va a afectar una rama, pero eso tendría que hacerse una valoración neurológica exhaustiva para darse cuenta y medios de auxiliares diagnósticos como la tomografía y la resonancia electromagnética. Bien, acá nuevamente ilustrando, ¿verdad? La fractura de Ford, el desplazamiento hacia atrás, pero también las fracturas de mandíbula, cuando hay fracturas totales y conminutas de la mandíbula, se desinsertan todas las estructuras musculares, el miloideo, el digástrico, ¿verdad? El pterigoideo interno, el pterigoideo externo, todas estas estructuras musculares se desinsertan y las estructuras óseas se van hacia atrás. Hay un hematoma considerable de la lengua, del piso de la boca y obliteran la fauce y ponen en riesgo la vida. Esta es una lesionada que nos llega a los 46 días aproximadamente, sin ninguna reducción. Ella fue accidentada, tuvo un accidente de tránsito, la levanté como peatón, la traumatizó un vehículo y si nosotros observamos aquí, tenemos un rostro cóncavo, ¿verdad? Cóncavo con un tercio retruido hacia atrás y el maxilar parece estar en prognatismo. En la radiografía acá vemos una fractura horizontal o Lefort 1, de tal manera que esta lesionada requiere de intervención quirúrgica, requiere también, puso en peligro la vida, porque ella fue a la emergencia, le hicieron tracciones en su momento, aunque no le hicieron reducción completa de la fractura, ¿verdad? Permeabilizaron la vía aérea para que el edema desapareciera y pudiera tener ventilación y permeabilidad de la vía aérea, pero sin embargo ella requiere de intervención quirúrgica, puso en riesgo la vida, ¿verdad? Por este mecanismo por el cual se produce la fractura. Este caso es una persona que lo agreden unos pandilleros y le dan, acá decimos bloques, bueno, piedras, pero son para construcción de casas, digamos, que ya ladrillos o bloques les dejaron caer en la cabeza y si ustedes observan claramente el rostro en cara de plato, tuvo una fractura Lefort 3, tiene una traqueostomía persistente, tiene una afectación o menoscabo al órgano de la respiración persistente, ¿verdad? Tiene una incisión coronal para abordaje al cráneo por un hematoma subdural, de tal manera que puso en riesgo la vida. Tiene menoscabo porque tiene disminución en la visión. Nosotros decimos que aquí es disminución el menoscabo. En este caso, él tiene disminución de la visión B, pero ve borroso, entonces tiene una disminución. Y cuando él ha perdido el globo ocular o la anatomía completa, hablamos de pérdida. En este caso, pues, esta persona, ¿verdad? Recomendamos seguir tratamientos y rehabilitación al caso para poder cerrar este dictamen. Este es otro lesionado que llega a nuestra consulta con un diagnóstico de fractura Lefort 3. Si ustedes observan acá en la radiografía, hay un trazo de fractura en la base del cráneo, pero tenemos unas transficciones, le llamamos acá de alambre de acero inoxidable, que va sujeto a una barra, la barra de Eric, ¿verdad? Y tratando de sujetar de ambos lados y reducir el fragmento de la fractura de Lefort. Pero este lesionado tiene una concausa, una presanidad, que es diabético, es insulino dependiente, ¿verdad? Y con salida de secreciones purulentas. En ese momento yo hablé con él y le dije que se tenía que ir a hospitalizar nuevamente porque lo que tenía era muy grave. Primero, había también ocupación de los senos, están borrados, está saliendo exudado. Aquí hay una sinusitis con un proceso infeccioso grave, con una fractura de la base del cráneo, exponiendo la masa encefálica permeable, que puede hacer una sinusitis, perdón, una meningitis, y él dijo pues que estaba harto, que no iba a ir. Entonces llamé a sus hijas y me vi en el compromiso de decirle de que si no iba a su papá, iba a ser muy duro en decirle lo que le iba a expresar, que se iba a morir, que por favor retomara y considerara ir.
Entonces lo llamaron, dígale a él, por favor, le dije, pero él no acudió. A los 2 meses mandaron un oficio demandando a los médicos por responsabilidad médica. El señor acudió a los 21 días al centro hospitalario con un diagnóstico de meningitis, angina de Lewin, bronconeumonía por aspiración y shock séptico. De tal manera, pues, que en todos estos casos, ¿verdad? El lesionado tuvo un dictamen preliminar, puso en riesgo la vida, perdió el olfato, tenía un menoscabo persistente, pero también no nos podíamos pronunciar en ese momento por la concausa posterior que él estaba presentando, en este caso el proceso infeccioso, y su concausa o presanidad, que era diabético. Este lesionado es un señor de 73 años de edad, de un departamento del norte de Nicaragua, que él viene hacia la capital, viene a hacer sus compras, ¿verdad? Con 4 de la mañana. Hay un individuo en bicicleta que le dice que le va a dar raya hasta tomar un autobús, y él le dice, pues, en su momento que no está de acuerdo, pero bueno, lo convence, y en el camino le da golpes contusos, patadas, puñetazos, de tal manera que acá tenemos la fotografía inmediata a los hechos, la evolución postquirúrgica, la evolución a los 21 días, ¿verdad? Todo esto me está diciendo que hay un mecanismo contuso, los hematomas, y si pudiéramos ver exactamente estas heridas, pues acá no se ve muy claramente, son de bordes irregulares, ¿verdad? Y se ejerció presión, percusión y alta energía para producir este daño. Acá vemos en el postquirúrgico ya a los 21 días, ¿verdad? Pero aquí observamos esta radiografía con fracturas desplazadas del arco cigomático, ¿verdad? Y fracturas en el puente nasal, en el dorso con desplazamiento de los huesos nasales. Acá también esta radiografía Water la podemos ver, aquí en la radiografía lateral para huesos nasales, de tal manera pues de que el lesionado requiere o requería de más intervenciones quirúrgicas. Esta es una interconsulta que se me realizó por un médico forense, ¿verdad? Porque ella tenía dudas sobre la entrada y la salida de este proyectil, puesto que el lesionado es un privado de libertad y llega a los 21 días. Y el lesionado dice que le pegaron un balazo, dice él así, en la región del cuello. Bueno, pero esta herida está reparada ya, tiene 21 días, pero sin embargo nosotros vemos en esta otra lesión acá que sus bordes todavía son irregulares, un poco vertidos. Entonces acá sí podemos correlacionar que este proyectil entró acá y salió acá y no tocó, y las radiografías y tomografías que se realizaron no tocó ninguna estructura ósea o importante, sino tejidos blandos. Sin embargo, si ustedes notan eso, ahí está cayendo una gota clara y cristalina, ¿verdad? La observan, que es correctamente saliva, una lesión percutánea, fístula percutánea de la glándula parótida, ¿verdad? De tal forma que en nuestras consideraciones enviamos al cirujano maxilofacial para que corrija esta fístula, y una vez dado de alta vamos a valorar los daños a órganos y sistemas, en este caso la glándula parótida, que puede ser candidata a exéresis por el daño que tiene ahí, y efectos o daños colaterales al nervio facial porque discurre ahí en el acto quirúrgico que puede pasar. Este lesionado llega diciendo que tuvo un trauma contuso en la región malar del lado derecho y que le fracturaron el rostro. Efectivamente tiene una equimosis en la región malar, parece de forma rectangular, oscura, dice que fue hace 2 días, sí, es compatible, tiene una escoriación un poco roja en el dorso nasal, pero nosotros tomamos una radiografía y si ustedes ven el lado derecho de esta radiografía Water, el seno maxilar está permeable, el piso de la órbita está indemne, pero el lado contralateral hay una fractura acá
Hay caída del piso a la órbita, pero no hay una lesión radiolúcida, sino radiopaca, continua, que me está hablando de una fractura antigua. Y el seno está un poco radiopaco, compatible con una sinusitis traumática, pero que no se corrobora con el estadio y el tiempo de evolución con el cual el lesionado nos está narrando que tiene una fractura de hace 2 días. No hay hematomas, no hay edemas, nada que me esté señalando de que efectivamente haya existido una fractura en esa región. De tal manera pues que el lesionado a veces puede llegar creando un relato que no se corrobora con el examen físico. El relato de los hechos, lo subjetivo se tiene que relacionar con lo objetivo, que es nuestro examen físico para dar salida a nuestras lesiones. Este caso acá, una joven que recibió un traumatismo contuso por alguien que quiso abusar por ella, estaba en su casa, ¿verdad? Y bien, ella tuvo una fractura, la vieron primero hospitalizada, tiene una fractura en el ángulo de la mandíbula, pero posteriormente que ella llega ya al Instituto de Medicina Legal, me hacen la interconsulta que ella anda con dolor y con exudado purulento en la región del trígono retromolar, y en ese momento se observa que está el tercer molar en la línea de fractura. Lo enviamos al cirujano maxilofacial, la reoperan, retiran el tercer molar, ¿verdad? Pero posteriormente al acto quirúrgico, ella empieza a presentar un dolor espontáneo, intenso, quemante, electrizante en la región de la mandíbula del lado izquierdo, que cada vez que se pasaba su mano, el dolor era intenso, se maquillaba, era intenso. Entonces, venimos y hicimos uso de lo que siempre decimos: inspección, palpación, ocultación, percusión. ¿En busca de qué? De zonas desencadenantes de gatillo, decimos nosotros. ¿Lo observan? Entonces ella tiene una zona desencadenante de gatillo compatible con una neuralgia trigeminal post-traumática, ¿verdad? Eso no lo tenía ella. El acto quirúrgico lo pudo haber hecho. La reducción misma del acto quirúrgico, ¿verdad? O en el mismo momento que se produce el traumatismo, o una con causa posterior, ¿verdad? O el mismo traumatismo produce este tipo de lesión que con posterioridad va a aflorar clínicamente, y lo vamos a ver de esta manera. Es decir, tiene un menoscabo persistente, ¿verdad? O temporal en este caso, clínicamente, de la rama mentoniana, rama del trigémino, y lo mandamos a maxilofacial y a neurología con solicitudes de electromiografía para corroborar la evidencia mucho más, ¿verdad? Y tomografía o resonancia electromagnética. Cuando ya llegó, si efectivamente había seccionamiento del el mentoniano y seccionamiento, perdón, del dentario, que estaba ocasionando una neuralgia persistente, es decir, un menoscabo persistente. Es decir, que nosotros no nos podemos, en todas estas fracturas del tercio medio y faciales, no nos podemos pronunciar de una vez primariamente, sino que tenemos que hacer las interconsultas y mostrar las evidencias que son necesarias, porque ahí tenemos una clínica, una cosa clínica, pero tenemos que demostrarlo con evidencia tangible. Bien, este es un señor que recibe una lesión contuso cortante, dice él, me dieron un machetazo en el rostro, tiene una herida de forma tangencial en el rostro, viene desde la región ocular hasta la región preauricular. Esto yo recuerdo pasa hasta la región mastoidea, con puntos de sutura de forma lineal, ¿verdad? Él llega ya posterior a los 7 días, no le han retirado estos puntos, tiene pérdida del globo ocular, pero también, si notan, tiene borramiento del surco nasogeniano al otro lado. El surco sí está bien,
quiere decir que afectó la rama del facial. Tenemos afectación de varios sistemas, tenemos afectación, pérdida anatómica, ¿verdad? Del globo ocular, tiene una grave deformidad y tiene también un menoscabo persistente por paresia al nervio facial en su rama malo-cigomática y cérvico-mandibular. Este otro lesionado que está acá, estaba parado, digamos aquí dicen un andén, o sea, en la acera, pues, de una carretera pasó un camión, con el retrovisor le pegó en el rostro, le hizo una fractura Lefort, le desprendió en colgajo completo su rostro, ¿verdad? Esta es una lesión contusa, que era contusa cortante, ¿verdad? Y esta es una lesión contusa. Ustedes van a ver un telecanto traumático. Pueden observarlo ahí. Telecanto traumático, las periórbitas están distantes, hay pérdida de la línea interpupilar, está caída la órbita del lado derecho, ¿verdad? Y una rinodeformación. Bien, también acá sufrió un traumatismo directo contuso con una piedra en el globo ocular, lado izquierdo, y lo que sucedió fue que le hicieron una exalteración ocular. Aquí hay un daño, una incapacidad una inutilidad funcional con pérdida anatómica del globo ocular, ¿verdad? Con un daño estético, una grave deformidad, decimos nosotros, con pérdida anatómica, y lo que sufrió fue un estallamiento del globo ocular. Hasta acá mi presentación. Les agradezco que me hayan permitido estar acá con ustedes.